Bueno, ahora vamos a ver el módulo Métodos avanzados para el tratamiento de la información aplicadas a las neurociencias. Lo va a impartir el profesor Dr. Juan José Rienda, también coordinador de este curso. Buenos días, mi nombre es Juan José Rienda, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Ciencias Económicas Empresariales en la especialidad de Economía Cuantitativa. Además, soy responsable del módulo del curso denominado Métodos avanzados para el tratamiento de la información aplicados a las neurociencias. En primer lugar, quería comenzar la presentación haciendo una pequeña introducción a lo que se denomina hoy como una nueva técnica relativamente novedosa que se denomina minería de datos o data mining, por su versión en inglés. Y sería importante establecer por qué surge la necesidad de aplicar este nuevo método. En fin, la minería de datos surge por la necesidad y el reconocimiento del potencial del valor que supone la gran cantidad de datos almacenados en los nuevos sistemas de información, bases de datos, que disponen diversas instituciones públicas, privadas, sociales, económicas, etc. En este nuevo contexto, los datos pasan de ser un producto a ser una materia prima que hay que explotar. Los retos a los que se enfrenta esta nueva técnica de exploración son dos, principalmente. En primer lugar, trabajar con grandes volúmenes de datos y, en segundo lugar, usar técnicas adecuadas para analizar los mismos y extraer conocimiento útil de ellos. En una palabra y en una frase sencilla, se trata de exprimir los datos hasta que hablen. Se trata de unas técnicas que son secuenciales y se trata de ir haciendo depuración de tal manera que se quede lo esencial y realmente lo útil, que nos puede servir para tomar decisiones. La versatilidad de estos nuevos métodos avanzados se puede aplicar a cualquier tipo de información, pero habría que variar la técnica a aplicar en cada uno de los casos, dependiendo de cómo se recoja dicha información. ¿Qué aplicaciones? Las aplicaciones son muy amplias. Podemos mostrar como ejemplo aplicaciones financieras y bancarias, por ejemplo, análisis de morosidad para las entidades bancarias. Dentro de los diagnósticos de análisis de investigación de mercados, pues se puede hablar de segmentación de clientes, establecer modelos que nos permitan segmentar clientes en función de sus características. Dentro de otras disciplinas, como puede ser educación, podemos hablar de establecer características y análisis sobre las tasas de abandono y fracaso escolar a todos los niveles educativos. En medicina tiene una gran relevancia porque permiten ayudar a la identificación de patologías en función de determinados diagnósticos y patologías y pautas sobre enfermedades. En psicología, diagnósticos de comportamiento. Y en dirección de empresas, toma de decisiones en el ámbito emocional, aplicados a las neurociencias, y en recursos humanos, por ejemplo, en la selección de personal. Por lo tanto, la versatilidad de estas técnicas abarca pues casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, tanto personales, económicos, sociales, demográficos, etc. ¿Cuáles son las fases en las que se relaciona la extracción del conocimiento? Pues bien, las fases son 5. En primer lugar, trabajamos con la integración y recopilación de datos, en lo que se determinan las fuentes de información, que pueden ser de utilidad y dónde están almacenadas, es lo que se denomina en su versión inglesa el Data Warehouse. En un segundo lugar, en segunda fase, vamos a tener la selección, limpieza y transformación de esta información, donde se van a eliminar aquellos datos que sean incorrectos o no estén recogidos de una forma adecuada. En una tercera fase vamos a hablar lo que es el método en sí mismo, que es la minería de datos, en el cual se va a decidir qué tarea se va a realizar y el método que se va a utilizar para dar respuesta. En penúltimo lugar tendremos la evaluación y la interpretación, donde se van a evaluar los patrones de la información y en caso de no ser correctos volveríamos a comenzar de nuevo en el análisis, tendríamos que reiniciar, es un análisis iterativo y tendríamos que reiniciar el proceso. Y por último, como última fase, tenemos la difusión, donde se va a dar publicidad a los resultados más relevantes que se han obtenido. En cada una de estas fases se van a utilizar diferentes disciplinas que pueden estar relacionadas en algún momento, como puede ser estadística, base de datos, computación, etc.
Dentro de las fases de la minería de datos, que es el tema que nos centra en este módulo, podemos distinguir tres. En primer lugar, determinar cuál es el tipo de tarea de minería de datos que es más apropiada para dar respuesta a nuestra pregunta, a nuestro objetivo. En un segundo lugar, elegir el tipo de modelo que se considera más adecuado, factible para la tarea. Y, por último, elegir el algoritmo de minería que resuelva la tarea y obtenga el modelo que estamos buscando. ¿Cuáles son las tareas a las que puede dar respuesta la minería de datos como una técnica, como un método avanzado para el tratamiento de la información? Las tareas pueden ser o bien predictivas o bien descriptivas. Dentro de las tareas descriptivas podemos encontrar algunas de ellas conocidas y tratadas ya por la estadística, por la ciencia estadística, como puede ser el clustering, el agrupamiento, reglas de asociación secuenciales y correlaciones. Dentro de las tareas predictivas podemos encontrar la clasificación y la regresión. Recordamos que estos son tareas, no son técnicas en sí mismo. Vamos a profundizar algo más dentro de cada una de estas tareas para ver en qué consisten y para luego poder ver qué tipo de técnicas se les puede aplicar para obtener mayor información. En primer lugar, tenemos el agrupamiento, el clustering, que consiste en obtener grupos naturales o normales a partir de los datos. Estos datos se agrupan basándonos en un principio que es maximizar la similitud entre los elementos de un grupo, minimizando la similitud entre los distintos grupos. También se conoce esta técnica como la segmentación. En este caso sería una técnica a considerar para hacer una segmentación de clientes de cara a una investigación de mercados. Como segunda tarea podemos tener las correlaciones. ¿En qué se basa esta tarea? Bien, se usa para examinar el grado de similitud que hay entre los valores de dos variables numéricas. Pueden ser más variables, pero siempre comparadas en pares de 2 a 2. En general se suele medir con un coeficiente estudiado en la literatura, que es el coeficiente de correlación lineal, para medir el grado de asociación de las mismas. En tercer lugar, la tarea dentro de la minería de datos, a la que podemos dar respuesta, son las reglas de asociación. Se trata de identificar relaciones no explícitas entre atributos categóricos de variables. Y por último, dentro de estas tareas tenemos un subcaso del anterior, que son las reglas de asociación secuencial, que están principalmente basadas en patrones de secuencias temporales. Las relaciones que existen entre cada uno de los atributos son temporales. Dentro de las tareas predictivas de la minería de datos, habíamos comentado que se pueden concretar en dos. La primera de ellas son tareas de clasificación. La forma en la que vamos a definir la tarea de clasificación se basa en la siguiente. Cada registro de la base de datos pertenece a una clase, que se indica mediante un valor de un atributo que llamamos clase de la instancia. Este atributo puede tomar diferentes valores discretos y cada uno de los cuales pertenece a una clase. El resto de atributos se utilizan para predecir la clase. Como segunda tarea predictiva, dentro de la minería de datos podemos destacar la regresión, que consiste básicamente en aprender una función real que asigna a cada instancia un valor real. En este caso, el valor a predecir es numérico y se basa principalmente en minimizar el error entre el valor real y el valor predicho. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar dentro de la minería de datos para dar respuestas a las tareas? Bien, pues las técnicas son amplias, aunque en este caso nos vamos a centrar en aquellas que se pueden aplicar directamente al ámbito de las neurociencias. En primer lugar, tenemos una modelización estadística paramétrica, tradicionalmente ofertada por la ciencia estadística, cuyos modelos y cuyas técnicas pues, son conocidas. En segundo lugar, la modelización estadística no paramétrica, basados en los núcleos, en los kernel y en la estimación local. En tercer lugar, tenemos las reglas de asociación y dependencia,
También se pueden utilizar técnicas de minería de datos, los análisis y los métodos bayesianos, para saber probabilidades a priori y a posteriori. Una de las técnicas que se pueden utilizar muy importante y utilizar dentro del ámbito de las neurociencias son los árboles de decisión y los sistemas de reglas, los tradicionales CHAID. También tenemos como técnica los métodos relacionales y estructurales, las redes neuronales artificiales, muy ligadas a las redes neuronales físicas y con estructuras similares donde el procesamiento de la información se hace reproduciendo lo que es una neurona fisiológica. En octavo lugar tenemos las máquinas de vectores de soporte, también muy utilizadas en el ámbito de las neurociencias. Y por último, tenemos las dos técnicas más novedosas que pueden estar relacionadas con la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre, con lo que se denominan conocimiento con algoritmos evolutivos y las reglas difusas, las FASI, y los métodos basados en casos y vecindad. Dentro de cada una de estas técnicas nos vamos a centrar en aquellas que tienen una amplia más difusión y las que tienen un mayor grado de aplicabilidad al ámbito de las neurociencias. Como comentaba, dentro de las primeras de las técnicas, la modelización estadística paramétrica es muy utilizada porque está basada en la ciencia estadística, es ampliamente conocida y básicamente consiste en explicar el comportamiento de una variable a partir del conocimiento de otras. Es el estudio tradicional relacional entre variables en estadística. De lo que se trata es de descomponer los valores que toma la variable endógena para cada individuo en dos componentes principales, uno en función de las variables explicativas y otro específico a cada uno de los individuos. Las herramientas para llevar a cabo este tipo de modelización como técnica de estadística paramétrica son las siguientes. Son conocidas en la literatura como la regresión lineal múltiple, regresión categórica con variables y atributos, regresión sobre componentes principales, regresión logística, son relaciones binarias, y el análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica de estadística multivariante que es multidisciplinar y se puede tanto utilizar en su versión paramétrica como no paramétrica. También tenemos, por ejemplo, los árboles de decisión y los sistemas de reglas. ¿En qué se centra esta técnica de la minería de datos? Pues se centra en las técnicas y métodos para el aprendizaje de módulos comprensibles, es decir, simbólicos, y proposicionales, es decir, algoritmos que aprenden modelos sobre una única tabla de datos y no establecen relaciones entre más de una fila a la vez. Los árboles de decisión en sí mismos se definen como un conjunto de condiciones organizadas en una estructura jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo las condiciones que se cumplen desde la raíz hasta alguna de las hojas del árbol. Los árboles de decisión hay que decir que se construyen a partir de los datos. Otra de las técnicas de la minería de datos es lo que se hace referencia a las redes neuronales artificiales, por su relación estrecha con las neurociencias, puesto que utilizan una simbología similar al funcionamiento de una neurona humana, son de las técnicas que mejor encuentran aplicación dentro de este ámbito. Una red neuronal artificial no son más que sistemas conexionistas dentro del campo de la inteligencia artificial que pueden tener diferentes aplicaciones, en este caso al ámbito que nos ocupa de las neurociencias. Se pueden utilizar para el reconocimiento de patrones, comprensión de la información y reducción de la dimensión, agrupamiento, clasificación, etc. Por lo tanto, son unas técnicas que permiten dar respuestas a muchas de las tareas planteadas. Estas redes neuronales se concretan en dos principalmente: las redes neuronales artificiales con aprendizaje supervisado y las redes neuronales artificiales con aprendizaje no supervisado. Dentro de cada una de ellas existen distintas herramientas.
Nos hemos centrado principalmente, dentro de todas las técnicas que proporciona la minería de datos, en aquellas que pueden ser de más fácil aplicación al ámbito de las neurociencias. En cualquier caso, existe muchísima bibliografía que figura aquí, donde se pueden explorar los ámbitos en los que este tipo de métodos avanzados se pueden tener una gran aplicación, pueden dar respuestas a muchas preguntas y pueden ser útiles a la hora de la toma de decisiones. Muchas gracias.